Breviario de los vencidos, Émile Cioran, parte 1, 1. Con ansia y amargura he intentado cosechar los frutos del cielo y no he podido. Se elevaban hacia no sé qué otro cielo cuando le extendía mis manos golosas de su abundancia. Las ramas de las bóvedas se comban sobre las esperanzas de nuestras plegarias. Cuando éstas callan, aquellas pierden sus frutos. Tampoco brotan flores en el cielo, ni las vides dan fruto. Dios, como no tiene nada que guardar en su casa, de aburrimiento y enojo, deja yermos los jardines del hombre. No es la visión de los astros lo que me deslumbrará. Bastante luz he perdido mendigando a las alturas. Harto de toda la haya de cielos, he dejado mi alma a merced de los ornamentos del mundo. 2. Y puso un querubín que blandía flameante espada para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3:24. Por ese camino he mendigado muchas veces, y los caminantes más pobres que yo tendían sus manos vacías donde dejaba caer el óvulo de la esperanza. Y cuando caminaba así, en medio de esa multitud oprimida, el sendero se hundía en ciénagas y la sombra de las ramas del paraíso se perdía en el sinfín del mundo. Ni modestia ni paciencia nos serán dueños de lo que perdió nuestro fatal ancestro. Necesitamos un espíritu de fuego y entonces ese querubín enemigo que afila armas y locuras se derretirá en la pila de nuestra alma. ¿Nos ha cerrado el Todopoderoso todos sus caminos? Plantaremos entonces otro árbol aquí, donde no tiene guardianes, ni espada, ni llamas. Crearemos un paraíso a la sombra de los suplicios y mansamente descansaremos bajo enramadas terrenales como ángeles efímeros. Que Él se quede toda una eternidad donde no haya nadie. Nosotros seguiremos pecando, mordiendo las manzanas que se pudren al sol, amando las ciencias del pecado. Seremos comparables a Él y por mor del sufrimiento de la tentación, más grandes aún. Creyó Él que con la muerte nos haría esclavos y que le serviríamos, pero nosotros poco a poco nos hemos acostumbrado a la vida. Vivir, especializarse en el error, burlarse de las verdades indubitadas, no hacer caso de lo absoluto, tomar a broma la muerte y transformar lo infinito en azar. Solo se puede respirar en lo más hondo de la ilusión. El mero hecho de ser tan grave que comparado con él, Dios es pura bagatela. Armados por los accidentes de la vida, asolaremos las crueles certezas que nos acechan. Cargaremos contra ellas, embestiremos contra las verdades, atacaremos las luces que nos ciegan. Quiero vivir, y por todas partes salta el espíritu contra mí, defensor de las causas del no ser. Así, fiel a sí mismo, blande el hombre la espada en la cruzada de los errores. 3. A mis semejantes ya los conozco. A menudo he leído en sus ojos ausentes y vacíos el sinsentido de mi destino o he reposado de mis rebeldías durante las pausas de sus miradas. Pero su angustia no me es ajena. Ellos quieren incesantemente. Y como no había nada que querer, mis pies pisaban sus huellas como si fueran espinas. Mi sendero serpenteaba por el lodo de sus anhelos y blanqueaba con una inútil aureola su búsqueda vana. Ellos no saben que el paraíso y el infierno son floraciones de un instante, del instante mismo, que no hay nada más allá de la fuerza de un éxtasis inútil. En su camino de mortales no he encontrado la parada eterna sobre la bóveda de los instantes. Veo un árbol, una sonrisa, un orto, no un recuerdo. ¿Acaso no existo yo ilimitadamente en cada uno de ellos? ¿Qué otra cosa puedo esperar además de esa visión definitiva, esa incurable visión del relámpago temporal? Los hombres sufren de futuro, irrumpen en la vida, huyen en el tiempo, buscan, y nada me hiere más que sus ojos anhelantes, vanos pero desprovistos de vanidad. Yo sé que todo es final, que solamente existe un instante, cada instante que el árbol de la vida es un estallido de eternidad, irreversible en los actos del ser. Y así ya no quiero nada. A menudo cuando me encuentro en las noches se erigen los fondos del mundo. ¿Cómo saber si soy o no soy? Y entonces, ¿se puede ser o se puede no ser? O bien, atrapado en las vagas ondulaciones de la música, perdido en el medio de ellas, purificado de los azares de la respiración, ¿cómo me parecería a mis semejantes? No tener sino una meta, ser más inútil que la música. En ella no encuentra uno ni el es ni el no es.
¿Dónde te encuentras como tumultuosa víctima de un hechizo? ¿No es acaso ella ninguna parte, pero sonoro? Los hombres no saben ser inútiles. Ellos tienen caminos que seguir, puntos que alcanzar, necesidades que realizar. No saborean la imperfección cuando el sentido de la vida es el éxtasis de esa imperfección. Pero ¿cómo revelarles la simplicidad de este misterio? ¿Cómo seducirlos con el resplandor de un misterio y embriagarlos con tan sencilla fascinación? ¿Qué noches y qué días acuden a mi mente? Silencio nocturno en los jardines del sur. ¿Sobre quién se inclinan las palmeras? Sus ramas parecen ideas fatigadas. En otro tiempo, cuando la sangre llevaba más alcohol y más España, mi furia las habría hecho volverse hacia el cielo. Mi pasión habría enderezado su cansancio terrenal y los latidos de mi corazón las habrían empujado hasta la proximidad de las estrellas. Ahora soy feliz de que ramas pensantes me separen de los astros, de saborear el amparo de su brisa de una dulce soledad, de anodadarme en el esplendor de una tierra divinizada por la noche. Si viviésemos en jardines, no habría sido posible la religión. Su ausencia nos ha empujado a anhelar el paraíso. El espacio sin flores ni árboles impele a los ojos a mirar al cielo y recuerda a los mortales que su primer antepasado hizo un breve alto en la eternidad y descansó fugazmente a la sombra de los árboles. La historia es la negación del jardín. Debo mis esperanzas a las noches, sobre las alas de la oscuridad, fuera del espacio, solo entre la materia y el sueño. Elevo los aromas de la decepción a fragancias de felicidad. Nada me parece imposible en la noche. Ese posible sin tiempo. Todo es más que posible, pero el futuro no está. Las ideas devienen pájaros de pensamiento, ¿y a dónde vuelan? A una trémula eternidad, como un éter roído por las reflexiones. Así he llegado a contemplar el sol con un extraño interés. ¿Qué malentendido llevó a los hombres a robarle sus turbulencias y a transformarlas en algo provechoso? ¿Qué falta de poesía hizo un astro puro degradarse en monstruo utilitario? ¿No nos hemos acercado todos demasiado humanamente a rayos luminosos y creyéndolos fuente de lo real le concedimos demasiada realidad? ¿Por qué habremos proyectado la finalidad hasta el mismo cielo? Yo no sé hasta dónde es el sol, pero sí sé muy bien hasta qué punto ya yo no soy bajo el sol. ¿Quién, a orillas del mar durante horas seguidas, con los ojos entornados paralelamente al tiempo, durante la horizontalidad del sueño y tan fugaz como la espuma sobre la arena dorada, no ha sentido la mezcla de felicidad y de nada de ese derroche de resplandor? Ese no conoce ninguno de los peligros que la belleza ha traído al mundo. Yo creía ser joven bajo el sol y me encontré sin edad, y si a medianoche tenía años, ya no los tenía en el meridión. Todas las edades huyen y permanecen entre el ser y el no ser, vestigio vibrante del nihilismo místico de las insolaciones. 4. Cuando bajaba del burgo transilvano, a no sé qué hora al atardecer ni en qué año de mi juventud, infeliz y deseoso de infortunios, demasiado presumido para pensar en el sol, la revelación del ocaso quebró de repente el orgullo de mis rodillas. Mis sombras se encontraban con la fatiga del crepúsculo y lo que aún quedaba de sol entre las manchas del corazón se postró en el regazo de una áurea agonía. Y mi agradecimiento al astro se dirigió también hacia el Egipto de mi propia alma. Desde entonces no he dejado de echar incienso sobre la muerte y el sol, como lejano descendiente de algún Aragán de las inmemorables riberas del Nilo. 5. Al igual que amas los libros que te hacen llorar, las sonatas que te hacen cortar el aliento, los perfumes que te insinúan renunciamientos, a las mujeres extraviadas entre el cuerpo y el alma, así sucede con los mares. Te enamoras de aquellos cuyo oleaje induce a ahogarse en su seno. No he buscado en el Mediterráneo poesía ni violencias, ni tampoco turbulentas vorágines en sus olas. A esas inclinaciones encontré respuestas sobre los acantilados de Bretaña. Pero ¿cómo olvidar un mar donde dejé mi pensamiento? En una memoria más corta que el pensamiento de eternidad, de lo efímero guardaría la imagen y el reconocimiento del azul inhumano del mar decadente. En sus orillas se hundieron imperios y tantos tronos del alma. Cuando el aire suspende su calma y la inmovilidad meridiana alisa las olas en medio de un fulgor abstracto, entonces sé lo que es el Mediterráneo, lo real puro,
el mundo sin contenido, la base efectiva de la irrealidad. Solo la espuma actualidad de la nada, continúa como si pugnara por ser. Lo único que podemos hacer es zarpar a alta mar, sin deseos de echar el ancla. ¿No es acaso el sentido de la inestabilidad agotar el mar? Que ninguna ola sobreviva a la odisea del corazón. Un Ulises con todos los libros, una sed de planicies marinas que tienen su origen en lecturas, un erudito vagar, conocer todas las olas. 6. Piedad estética, tener un respeto religioso a las apariencias, hollar la tierra sin la nostalgia del cielo, creer que todo puede ser una flor y no solamente absoluto. Si nunca lamentaste el carecer de alas para no profanar la naturaleza con tus crueles pasos humanos, entonces nunca has amado esa tierra. Cuántas veces la descubría, otras tantas la sentía en el corazón y no bajo las plantas de mis pies. Durante los momentos de desarraigo, miraba a los astros y los veía transformarse en cera y derretirse en una sangre que entonces olvidaba al cielo. Puedes mirar a lo alto todo lo que quieras, no conocerás el estremecimiento de los raros encuentros con esa tierra que menosprecias al caminar. Pero cara a cara con ella, a solas con su tránsito, qué suspiros de fraternal desconsuelo, de íntima amargura te llevan a unirte con ella en un conmovedor abrazo. Bastante han sufrido mis ojos con vosotros, ángeles santos y bóvedas. Ahora quiero aprender a respetar la Qebla. ¿Podré mirar hacia abajo con la misma pasión que levantaban mis párpados en estremecimientos verticales? ¿Qué vicio y qué tormentos viciosos han empujado al ojo hacia lo sobrenatural? La religión lo aparta de su destino natural, ver. Tras el cristianismo, los ojos dejaron de ver. El mismo hombre que va de puntillas por las losas de la iglesia escupe en los jardines. Si bien solamente bajo los ramajes, la alegría de los pensamientos mezclados con los sentidos tendría que erigir un templo y urdir una mitología de la sensación. ¿Qué voy a hacer con el cielo, que ignora lo que significa marchitarse o lo que es el sufrimiento y el éxtasis de la floración? Quiero estar con las cosas destinadas a ser y morir con ellas, que de igual forma están destinadas a la muerte. ¿Por qué os he hablado de extinción a vosotros, astros eternos? He estado buscando demasiado tiempo a la nada en otra parte, pero retorno a los mundos donde soplan las penalidades. Por ellos deambularé como un ermitaño sediento de pecado. 7. De todo lo que es efímero, y no hay nada que no lo sea, cosecha sensaciones, esencias e intensidades. ¿Dónde buscar lo real? En ninguna parte fuera de la gama de las emociones. Lo que no sube hasta ellas es como si no existiera. Un universo neutro es algo más ausente que uno ficticio. Solamente el artista hace al mundo presente y solamente la expresión salva las cosas de su irrealidad fatal. ¿Qué te queda de todo cuanto has vivido? Las alegrías y los sufrimientos anónimos, pero a los que les has encontrado un nombre. La vida dura lo mismo que nuestros estremecimientos. Sin ellos es polvo vital. Elevemos lo que se ve al rango de alucinación, lo que se oye al nivel de la música, y es que en sí mismo nada es. Nuestras vibraciones constituyen el mundo, la relajación de los sentidos, sus pausas. Tal y como la nada se vuelve Dios mediante la oración, de igual forma la apariencia se torna naturaleza gracias a la expresión. La palabra roba las prerrogativas como a la nada inmediata en la que vivimos, le quita la fluidez y la inconstancia. ¿Cómo nos las arreglaríamos en la espesura de las sensaciones sin fijarlas en formas, en lo que no es? Así se las atribuimos al ser. La realidad es apariencia solidificada. La angustia negativa de la carne, las protestas bíblicas de la sangre, la imagen de la muerte inmediata y la magia desastrosa de la enfermedad palidecen ante la desesperanza que emana de los esplendores del mundo, y el recuerdo del dolor más preciso y más lacerante, del enloquecimiento más seguro de la materia sometida al yo, se me borraría ante el tormento exáctico de los ornamentos terrestres. Cuando estando solo en montañas o en mares, en medio de silencios apacibles o sonoros, bajo abetos nostálgicos o palmeras inmanentes, los sentidos se levantan con el mundo por encima del tiempo. La felicidad de estar rodeado de belleza y la seguridad de perderla en el tiempo me desgarraban tan cruelmente que el paisaje se disolvía con la ausencia equívoca y solemne de una desconsolada admiración. Solo la fealdad es indolora, pero el encanto de las apariencias que comprometen a las naturalezas es más estremecedor que todos los infiernos inventados por la delicadeza del hombre.
No son sus padecimientos los que me han expulsado del mundo, sin que por haber visto demasiado a menudo el paraíso sobre la tierra, mis sentidos se han fundido con la desgracia. ¿Por qué en la perfección del instante absoluto un murmullo de temporalidad me hace volver a las atrocidades del tiempo? Si alguna vez viste caer mansamente las flores de un almendro bajo las caricias de la brisa y al cielo mediterráneo descender entre sus ramas para que el ojo no pudiera imaginar ninguna otra cosa por encima de ese esplendor floral, entonces tú te habrás desprendido también de los instantes para caer más terriblemente en los desiertos del tiempo. El miedo al fin de los estremecimientos ha envenenado el paraíso de mis sentidos, porque nada tendría que terminar en los sentidos enraizados en la naturaleza. Los esplendores del mundo me han apuñalado más cruelmente que los arrebatos de la carne, y he sangrado más en la felicidad que en la desesperación. El enraizamiento místico del tiempo en la nada de la absoluta belleza. Nutrir con él las esperanzas de mi sangre, con las ondulaciones y reflejos armoniosos de la eterna inutilidad. Las razones de ser existen solamente en las apariencias por las que uno quisiera morir. ¿Ocuparán los pétalos el lugar de las ideas? El tiempo demanda otra savia, las venas otro murmullo, la carne otras falacias, un mundo directo y absolutamente inútil, rosas al alcance de todos y que las ninfas den la razón que nos osarían coger. ¿Por qué habremos buscado redenciones en otros mundos si las ondulaciones de éste pueden volvernos eternos con más dulces aniquilaciones? Arrancaré una nada embriagadora de todas las floraciones y me haré de las corolas y de los campos un lecho donde dormir, y ya no huiré a las estrellas ni me refugiaré en las lejanías lunares. El nirvana estético del mundo, alcanzar lo supremo en medio de supremas apariencias, ser nada y todo en la espuma de lo inmediato, y elevarse a los límites del yo, en lo inmediato y en lo pasajero. 8. Las doctrinas carecen de vigor, las enseñanzas son estúpidas, las convicciones ridículas y estériles, las florituras teóricas. De todo lo que somos, vida no hay sino en las potencias del alma. Si no hacemos con ellas música superflua y no elevamos el tedio al rango del oráculo, ¿en qué misterio nos enterraremos? ¿No se siente en el pulso del mismísimo misterio de la materia y nos evoca a su ritmo las melodías de lo indescifrable? Cuando estoy despierto, no sé en qué creer. Cuando estoy atribulado por los acordes, menos aún. ¿Por qué cuando estoy así, carente de toda fe, la vida se transforma en yo y yo estoy en todas partes? El final de la música interior es una fusión en un andante cósmico. La tempestad que desencadenan las trompetas se apacigua y una calma horizontal se desliza como una ausencia soleada. Con frecuencia he sentido mi alma junto a mi cuerpo. A menudo la he sentido lejos, muchas veces sin razón de ser y sin oficio ni beneficio. ¿Cómo iba a seguirla si ni en sus súbitas elevaciones escapaba del lecho de mi corazón? ¿No es su destino vagar por los cauces de los sentidos? ¿Qué es entonces lo que la empuja a esos espacios donde no puedo seguirla? Los hombres la tienen, disponen de ella, les pertenece. Solo yo quedo inferior a mí mismo. Deja de vigilar a tu alma. Mírala cómo se sale de estampía hacia el cielo. Su natural derrotero es la adversidad. ¿Qué adálides tendré que emplear para ligarla en la tierra? Ojalá sus burrascas cobraran la intensidad de las pasiones pasajeras para poder refrenarla aprisionando su cuerpo con grillos. Al menos descuido, envueltas en llamas, se suelta y se va hacia otros mundos. ¿De dónde vendrá esa súbita llamarada que la arroja al destierro en parajes celestiales mientras tú te quedas aquí como víctima junto a un cuerpo abandonado? Hay un latido asesino que destroza los lazos terrenales, una sed de felicidad fuera de las felicidades, un anhelo que desmayo astral, de perdición en los temblores de ahogarse en espumas de pesares divinos. ¿Qué alas le han salido secretamente al alma para que de pronto la lleven exultante allende al sol y embargada de una vida sin sentido, en su vuelo deje como rastro a las fuentes de luz más allá de la vida? Quisiera morir 1000 veces y que de ella se desgarre la inmensidad de ninguna parte. He buscado las quietudes del alma en los paisajes, en las sonrisas, en las ideas, pero ella, errabunda, no le servía de compañía sino que los revoloteaba por las cimas del mundo. ¿Cuándo descenderá su efervescencia hasta los aledaños de los no seres cotidianos? Ojalá tuviera otra alma, un alma más terrenal. 9. Sé que por algún rincón de mí hay un diablo que no puede morir. No me hace falta un oído aguzado para las torturas refinadas, ni tampoco el sentido del gusto para el vinagre de la sangre, sino solamente el silencio sordo que presagia un quejido prolongado. Entonces reconozco el peligro, y si me vuelvo hacia el mal, despótico y envilecedor,
subir por los aires al cerebro, a las paredes, divinidad súbita, severa y destructora. Estás inmóvil y esperas, te estás esperando. Pero ¿qué vas a hacer contigo? ¿Qué te vas a decir rodeado de tanto no decir? ¿Qué pasa a través del silencio? ¿Quién pasa? Es tu mal que está pasando a través de ti, fuera de ti. Es una omnipresencia de tu misterio negativo. ¿Piensas en lo que quieres ser? Tus pesares no tienen futuro, ni ningún futuro es tuyo. En el tiempo ya no tienes cabida. En el tiempo yace el horror y entonces te vas. Al marchitarte te olvidas y en tu caminar eres otro, y luego ya no eres.